Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Miran sale del almacén y se acerca a Dylan y Baran, están muy felices. Pero aunque Miran no se opone a su atención, no muestra mucha cercanía. Berfin, por otro lado, comienza a contarle a Tuba con entusiasmo sobre su primer encuentro con Akif. Tuba le dice a Berfin que tiene mucha suerte, pero Akif tiene aún más suerte porque la encontró como tú. Mientras Akif le dice a la señora Ayan que la reunión fue muy bien, la señora Ayan pregunta, ¿cuándo vamos a preguntar? Cuando Akif dice que es demasiado pronto, la señora Ayan pregunta, ¿estás haciendo el amor con mi hija Berfin? Akif dice, ¿qué clase de palabra es esa? Mis intenciones son serias, muy serias, pero es demasiado pronto. Dylan dice, ¿cómo podemos explicárselo a nuestro hijo? ¿Cómo podemos hacer que lo acepte? Si él siempre fuera feliz, si se acostara feliz todos los días y se fuera a dormir sabiendo que es amado, pero no hay nada que pueda hacer. Puede hacer. Baran dice que hiciste todo lo que pudiste, esperaremos aquí hasta que llegue ese día en que dijera lo que pasó, estaremos con él y le daremos fuerzas cuando llegue ese día. Cuando Dylan pregunta cómo será, Baran dice, hasta ayer pensábamos que nuestro hijo estaba bajo tierra, pero gracias a Dios estamos con él y se consuela pensando en estas cosas. Cuando Dylan pregunta cómo soportamos tanto dolor, Baran dice que esto también pasará, nuestro Miran nos llamará padres. Mientras Dylan se levanta por la mañana y busca su reloj, Baran dice que no importa, que ese reloj no importa de todos modos. Cuando Dylan dice que está bien, no miremos al pasado, ¿deberíamos salir juntos hoy? Ayer se quedó en la habitación todo el día y pregunta, ¿a dónde deberíamos ir? Dylan dice, no sé, preguntémosle a Miran, vayamos donde quiera y pregúntele. Berfin llega a la cocina con toda su positividad y les sonríe a las damas Asibe. Mientras Acer viene y regaña a las damas Asibe por no tener Tiny y Melaza en la mesa, ella se va. Mientras Miran pensaba en el momento en que les preguntó a Dylan y Baran, soy Miran, Dylan y Baran se acercan a él y le preguntan, salgamos un rato, ¿a dónde quieres ir? Cuando Miran dice, no lo sé, no importa, Baran dice, está bien, entonces voy abajo, tú prepárate y ven. Dylan le elige ropa y la ayuda a vestirse, la abraza y la besa con fuerza. Mientras Baran espera abajo, la señora Acer se acerca a él y le dice, quiero hablar de algo y menciona la decisión de Tark de regresar a Mardin. La señora Acer dice que deberías hablar con Tark y decirle que no tienes que irte de aquí. Cuando Baran dice, le preguntaré las razones, él dice, gracias hijo y se va. Dylan y Baran llegan a la playa con sus hijos. Al darse cuenta de que Miran tiene frío, insiste en ponerse la chaqueta que no pudo obligar a Miran a usar cuando estaba en casa. Cuando Dylan y Baran te preguntan si tienes hambre o estás cansado, ¿quieres algo de beber? Miran continúa caminando diciendo no quiero nada, te diré si quiero. Mientras la señora Azade y el señor Kudret hablan de Miran y están felices de que haya dado un paso contra sus padres, el señor Kudret también está preocupado por lo que sucederá. La señora Azade dice que no te preocupes, Miran estaba caminando y llamándote abuelo y a mi abuela, todo estará bien. Mientras Miran arroja piedras al mar y juega, Baran y Dylan lo miran desde atrás y se preguntan si está aburrido y desearían poder leer su mente porque vino con nosotros. Cuando le pregunta si está feliz o infeliz, si tiene hambre o está lleno, no dice nada. Dylan dice, si el niño tiene hambre, te lo dirá, si está aburrido, te lo demostrará, no te preocupes. Luego, Miran se acerca a ellos y les dice, tengo hambre. Dylan dice, está bien, ¿qué quieren comer? Enumeran mucha comida con Baran y Miran dice que quiere albóndigas. Baran dice, siéntate aquí, yo iré con albóndigas y deja a la madre y al hijo solos. Mientras la señora Acer estaba sentada tranquilamente en un rincón, Zeida se acercó a ella y le dijo, no, mamá, pareces aburrida. La señora Acer dice, nadie puede molestarme, tengo que inclinarme ante mis enemigos, no puedo. Para hacerle comer, hablé con Baran para que pueda disuadir a Tark de irse. Zeida la apoya diciendo, hiciste un gran trabajo, mamá. En ese momento, Tark pasa sin mirar a Azeran. ¿Has visto a la señora Acer? Ni siquiera me mira. Cuando digo señor, Zeida dice no te preocupes mamá, yo hablaré con ella. Baran compra albóndigas y pan y se los lleva a Miran. Mientras come, le preguntan si le gustó y le gustaría postre. En ese momento, Miran pregunta si Miran estaba muerto. Baran,
tuvimos un accidente hace años cuando eras un bebé, pensamos que estabas perdido, buscamos por todos lados, no te encontramos, dijeron que habías muerto, estábamos muy tristes, entonces un tío te encontró, te llevó a Tark, dijo que este sea tu hijo, luego vinimos a la mansión, te amamos mucho cuando te conocimos. Después supimos que eres nuestro hijo, eres nuestra vida, nuestra sangre, te queremos más que a nada, le dice a Miran. Cuando Zeida le pregunta a Berfin cómo estuvo tu noche con Tuba la primera vez que lo vio, Berfin le dice ¿por qué preguntas esto ahora? Cuando Zeida pregunta, ¿alguna vez te has divertido así? Berfin responde, nos divertimos y se va. Zeida dice que este caos que te estás divirtiendo debe terminar, será tu turno también. Cuando Miran pregunta si mi padre seguirá siendo mi padre, Dylan explica que Baran es tu verdadero padre, pero Tark también te ama y seguirá amándote. Miran se vuelve hacia Baran y le dice, si eres mi padre, él irá y se convertirá en padre de otros niños. Baran, no te preocupes, nunca haremos nada que te moleste. Cuando Tark dice lo tengo, Miran dice, pero ¿y si se va? Cuando Baran dice que no irá a menos que tú quieras, Miran se apoya en él y se sumerge en el mar. Cuando Berfin le cuenta a Akif sobre su diálogo con Zeida, Akif le pregunta, ¿crees que es sospechoso? Berfin dice, a mí me pareció así. Cuando ella dice, no estoy acostumbrada a cosas tan secretas, Akif responde, no tienes que acostumbrarte. Saldremos y les diremos que nuestras intenciones son serias. Berfin primero duda sobre cómo sucederá y cuando Akif dice que Baran está ocupado ahora pero que podemos hablar con el tío Kudret y él nos apoyará, Berfin se alegra y deciden que cuando la mente de mi hermano esté aliviada, hablaremos con él también. Cuando Dylan le dice a Miran que estamos muy cansados, vayamos a la mansión y durmamos bien, Miran pregunta dónde dormiremos. Mientras Dylan dice no podremos dormir, claro, el sueño llegará cuando él se canse, Baran nos deja diciendo ustedes quédense aquí, ya voy. Dylan y Miran tiran panecillos a las gaviotas y todos lucen muy felices. Baran viene con la barra de chocolate en la mano y te la ofrece para que veas que compró. Cuando Miran pregunta qué es, Dylan y Baran se lo dicen. Cuando Miran pregunta si está hecho de papel, le cuentan su contenido y se lo dan para ver si le gusta. Todos comen felices galletas juntos. Cuando Akif y Berfin se acercaron al señor Kudret y le dijeron, tenemos algo de que hablar con usted, señor Kudret, lo entendí. Estaba esperando que vinieran a mí y me lo dijeran. Akif señor, usted dice que mi intención es seria, actúa como si estuviera enojado, Akif duda si tiene permiso. El señor Kudret sonríe y pregunta, está bien, hijo, y confirma su relación diciendo, encontraremos un novio mejor que tú, pero si molestas a nuestra hija, romperemos. Cuando Dylan y Baran regresan a la mansión con Miran y salen del auto, Tark aparece en la puerta. Cuando Miran lo ve, corre y lo abraza, llamándolo padre. Cuando Tark le pregunta cómo estuvo su día, Miran dice que bien. Cuando Tark dice que los días siempre serán buenos a partir de ahora, nos entristeció mucho que te encerraras así en las habitaciones, Miran dice que no las volverá a cerrar. Cuando Tark pregunta dime qué hiciste y Miran explica que fuimos a la playa, comimos albóndigas y pan y obleas, Tark se disculpa y dice, nunca te llevé. Cuando Tark dice que irá, Miran dice que no vayas, entonces. Cuando Tark dice que irá, Miran dice, te amo como a mi padre, papá, por favor no vayas. Baran y Dylan dicen que los sentimientos de Miran son muy pesados, es difícil dejar a alguien en quien se ha refugiado durante años, al menos pasamos tiempo juntos y hablamos con nosotros, a pesar de que él tenía decenas de preguntas en mente. Cuando Dylan dice que mi hijo tiene problemas mayores que su tamaño, Baran dice que, con suerte, todos disminuirán con el tiempo. Cuando Dylan entra para mirar a Miran, Tark y Baran se quedan solos y Baran dice que quieres ir. Tark dice que ya no tiene sentido quedarse aquí así. Cuando Baran dice, veo cuánto amas a Miran, él también te ama. Tark pregunta, ¿quieres que me quede aquí en la mansión? Baran dice que sí, por el bien de Miran. Tark dice que por eso tengo que irme. Mientras el señor Kudret habla con Baran sobre cómo fue su día, el tema llega a Frat y le dicen que esta realidad es demasiado pesada incluso para él, y que es muy normal que Miran experimente esta confusión de emociones. Mientras Baran dice que extraña mucho a Frat, el señor Kudret también llora y explica que lo extraña mucho y que lo ve en sus sueños y luego se da cuenta de que no está allí y se siente triste. Padre e hijo tienen momentos muy emotivos y hablan de cómo sienten la ausencia de Frat y Gul.
Akif llega y dice que el hombre que disparó a Hassan era un sicario y que se depositó una gran cantidad de dinero en sus cuentas bancarias. Baran dice que averigüen quién depositó ese dinero y luego Hassan dice que obviamente lastimó a otra persona y que querían matarlo. Mientras Baran y Dylan hablaban de que Miran estaba muy tranquilo y que mejoraría gracias a su amor, se sorprendieron mucho cuando Miran llegó a su habitación y le preguntó si podía cantarme una canción de cuna. Esta podría ser su noche más feliz. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.